Imagina descubrir que antes de crear el universo, Dios ya te había elegido para ser su hijo, lleno de bendiciones que ni el dinero ni el poder pueden comprar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo revela el plan eterno de Dios para tu vida y para la iglesia. Una identidad poderosa en Cristo, una unidad que rompe barreras, una vida transformada y una victoria espiritual que derrota cualquier oscuridad. Quédate hasta el final porque lo que vas a aprender hoy cambiará cómo ves tu fe para siempre. Comencemos. Capítulo 1. Bendecidos con toda bendición espiritual. El libro de Efesios arranca con una explosión de alabanza que quita el aliento. Pablo está en prisión, encadenado por predicar el evangelio, pero en lugar de quejarse o pedir compasión, su corazón rebosa de adoración. Escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Detente un segundo y repite eso en tu mente. Toda bendición espiritual. No algunas, no las básicas, no las que alcanzan solo para sobrevivir. Toda. Eso incluye paz en medio de la tormenta, gozo que no depende de las circunstancias, sabiduría para tomar decisiones difíciles, poder para vencer tentaciones, amor que fluye naturalmente hacia los demás y una identidad que nadie te puede quitar. Estas bendiciones no son promesas futuras que esperas recibir algún día. Están ya depositadas en tu cuenta espiritual, en los lugares celestiales, esa realidad invisible pero más real que el mundo físico, donde Cristo reina supremo. Pablo no está exagerando. Él explica el fundamento de todo esto. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagina la escena. No había océanos, no había montañas, no había humanidad, y sin embargo Dios te miró a ti específicamente. Te vio en tu peor momento y en tu mejor potencial y dijo: esta persona será mía. No fue por algo bueno que viste en ti porque aún no existías. Fue por su amor soberano y por el placer de su voluntad. Él te predestinó para ser santo e irreprensible delante de Él, en amor. Esta verdad es liberadora. Muchas personas viven atormentadas pensando que Dios las acepta a medias, que si fallan mucho Él, las rechazará. Pero Efesios 1 declara lo contrario. Tu elección no depende de tu desempeño, depende de su gracia eterna. Y esa elección tiene un propósito claro: que seas conformado a la imagen de su Hijo. Dios no te quiere como copia barata, te quiere como reflejo vivo de Jesús, en tu carácter, en tus decisiones, en tus relaciones. Luego viene la adopción. En el mundo romano, adoptar a alguien significaba darle todos los derechos de un hijo biológico: herencia completa, nombre, autoridad. Pablo dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo para Él mismo. No eres un invitado temporal en la casa de Dios. Eres hijo legítimo, con acceso total al Padre. Cuando oras, no hablas con un juez distante, hablas con Abba Padre. Esa intimidad cambia todo, tus miedos se disuelven, tu seguridad crece, tu oración se vuelve audaz. La redención sigue en la lista. Somos redimidos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención evoca un mercado de esclavos. Alguien pagaba un precio altísimo para liberar a un cautivo. Jesús pagó con su vida, no con oro ni plata corruptible, sino con su sangre preciosa. Ese pago no fue escaso, fue según las riquezas infinitas de su gracia. Por eso puedes decir con confianza: estoy libre, mi pasado no me define, mi deuda está cancelada por completo. En los versículos 11 a 14, Pablo habla de la herencia y del Espíritu Santo. Fuimos hechos herederos en Cristo, y como garantía, Dios nos dio el Espíritu Santo, el sello de propiedad y las arras, es decir, el anticipo de lo que vendrá. Cuando sientes esa convicción interna, esa paz inexplicable, ese deseo de leer la palabra o de adorar, es el Espíritu recordándote: eres de Dios, nadie te arrebatará de su mano. Finalmente, Pablo cierra el capítulo con una oración explosiva. Pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos del corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder no es cualquier fuerza, es el mismo que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Tú formas parte del cuerpo de un Cristo que tiene autoridad
absoluta sobre todo lo creado. Ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna fuerza espiritual oscura está por encima de él. Y como él es la cabeza, tú estás conectado directamente a esa autoridad y plenitud. Efesios 1 no es solo teología elevada, es combustible para tu fe diaria. Cuando te sientas insignificante, recuerda, fuiste elegido antes del tiempo. Cuando dudes del perdón, recuerda, fuiste redimido con sangre infinita. Cuando necesites fuerza, recuerda el poder que resucitó a Jesús. Vive en ti. Cuando te sientas solo, recuerda formas parte del cuerpo de Cristo, lleno de su plenitud. Este capítulo te grita una verdad transformadora. En Cristo no te falta nada. Estás bendecido con toda bendición espiritual. Vive desde esa posición elevada, no desde tus limitaciones terrenales, porque la realidad espiritual es la que define quién eres realmente. ¡Qué arranque tan glorioso! Efesios 1 nos muestra quiénes somos en Cristo, elegidos desde la eternidad, adoptados con plenos derechos, redimidos a precio altísimo, sellados por el Espíritu, herederos de una herencia incorruptible y miembros vivos del cuerpo de un Salvador victorioso sobre todo. ¿Te das cuenta del poder que ya tienes en Cristo? Si esto te está encendiendo el espíritu, suscríbete ya a Dios te espera para seguir descubriendo estas verdades que nadie te cuenta. Dale like si estás de acuerdo y comenta abajo qué bendición te impactó más. Capítulo 2. De muertos a vivificados, de separados a unidos. Pablo no pierde tiempo, arranca el capítulo 2 con una descripción cruda y realista de nuestra condición antes de Cristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. No dice enfermos, no dice heridos, no dice en problemas, dice muertos, espiritualmente muertos, sin vida, sin capacidad de respuesta hacia Dios, sin posibilidad de acercarnos por nosotros mismos. Imagínate un cadáver en una morgue. No importa cuánto le hables, cuánto lo sacudas o cuánto le ofrezcas, no responde. Así éramos nosotros. Nuestros delitos y pecados no eran solo errores ocasionales, eran la causa de nuestra muerte espiritual. Y Pablo lo agrava. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay tres fuerzas que nos dominaban. El mundo, su sistema de valores vacío, la carne, nuestra naturaleza caída, y el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos de un triple poder maligno. Vivíamos según los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero entonces llega el giro más poderoso de toda la Biblia. Pero Dios, esas dos palabras cambian todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate en el orden. Primero misericordia, luego amor inmenso, y después la acción soberana de Dios. No esperó a que estuviéramos medio vivos o un poquito arrepentidos. Actuó cuando éramos cadáveres espirituales, nos vivificó juntamente con Cristo. Cuando, en el momento en que Cristo resucitó, tu nueva vida no es un agregado, es la misma resurrección de Jesús aplicada a ti. Estás sentado con Él en los lugares celestiales. No estarás sentado algún día. Ya estás allí en posición espiritual. Y todo esto repite Pablo 2 veces en pocos versículos. Por gracia, sois salvos, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un salario que ganas, es un regalo que recibes. Si fuera por obras, tendríamos algo de qué jactarnos, pero Dios eliminó cualquier posibilidad de orgullo humano. Somos hechura suya, poema suyo, obra maestra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay una verdad liberadora. Las buenas obras no te salvan, te siguen a la salvación. Dios ya las preparó. No tienes que inventar tu propósito, solo tienes que caminar en lo que Él ya trazó para ti. Eso quita presión y añade emoción. Cada día es una aventura de descubrir las obras que Dios preparó específicamente para tu vida. Ahora Pablo se dirige directamente a los gentiles y a nosotros hoy, que en su mayoría somos gentiles. Por tanto, acordaos, recuerden su pasado, no para condenarlos, sino para magnificar la gracia. En otro tiempo erais gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Estabais separados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa frase duele, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagina vivir sin ninguna promesa divina, sin un pacto que te incluya, sin expectativa de futuro eterno.
Así vivían miles de millones antes de Cristo, y así viven hoy millones que no conocen al Señor. Pero el contraste es brutal. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús no solo limpia, acerca, derriba distancias imposibles, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el templo de Jerusalén había una pared física que separaba el atrio de los gentiles del resto. Nadie podía cruzarla bajo pena de muerte. Esa pared simbolizaba la enemistad entre judíos y gentiles. Cristo no solo predicó paz, la hizo realidad, abolió en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate, no fusionó dos culturas en una sola, creó algo completamente nuevo, un nuevo hombre, una nueva humanidad. La cruz no solo perdonó pecados, destruyó divisiones raciales, culturales y religiosas que parecían eternas, y mediante la cruz reconcilió a ambos con Dios, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Resultado, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Piensa en eso, ciudadano del reino de Dios, con pasaporte eterno, miembro de la familia con derechos de hijo, no un invitado temporal, parte integral. Y la imagen final es majestuosa, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no es un edificio de ladrillos, es un templo vivo, creciendo donde Dios habita por su Espíritu. Tú eres piedra viva en ese templo. Cada creyente aporta algo único al crecimiento. No hay piezas sobrantes. Todos somos necesarios. ¡Qué transformación tan radical! De muertos a vivificados y sentados con Cristo. De lejanos y sin esperanza a cercanos. Reconciliados y parte de una familia eterna. De separados por barreras insalvables a unidos en un solo cuerpo nuevo. Efesios 2 nos grita con fuerza: la gracia de Dios no solo rescata individuos aislados, destruye divisiones, crea unidad sobrenatural y construye una nueva humanidad centrada en Cristo. Hoy, en un mundo lleno de polarización, racismo, divisiones políticas y culturales, este mensaje es dinamita. La iglesia debe ser el lugar donde se ve primero la reconciliación que Cristo logró. Si no vivimos esta unidad, estamos negando la obra de la cruz. Pero si la abrazamos, mostramos al mundo que el Evangelio realmente cambia todo. Te impacta darte cuenta de que ya no estás muerto sino vivo con poder resurrección, que las barreras que antes te separaban ya fueron derribadas. Quédate con esto. En Cristo no solo tienes salvación personal, tienes pertenencia a algo mucho más grande, la familia de Dios, el templo del Espíritu, la nueva humanidad. Vive hoy desde esa realidad poderosa. Si este tema de las bendiciones eternas en Cristo ya te está impactando, suscríbete ahora al canal Dios te espera para no perderte más revelaciones que transforman vidas. Dale like y activa la campanita. Capítulo 3. El misterio revelado y la oración por fortaleza. Pablo inicia este capítulo con una declaración que nos deja sin aliento: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por causa de vosotros los gentiles. Imagina la escena: un hombre encadenado en una cárcel romana, no por crímenes comunes, sino por proclamar un mensaje que transforma el mundo entero. Él no dice prisionero de Roma, ni prisionero de los judíos, dice prisionero de Cristo Jesús. Esa prisión no es una derrota, es parte de su misión divina. Cada cadena que lleva es un recordatorio de que su vida pertenece completamente al Señor, y esa entrega total lo impulsa a hablar con aún más autoridad. Por esta razón, continúa: pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo convierte el sufrimiento en privilegio. Sus cadenas no son una vergüenza para los efesios. Son la prueba viviente de que el Evangelio vale todo. Cuando alguien sufre por defender una verdad, esa verdad se vuelve más creíble, más poderosa. Los efesios podrían haber pensado: si Pablo está preso por esto, tal vez sea peligroso creerlo. Pero él les dice lo contrario: mis tribulaciones son para vuestra gloria. ¿Qué giro? El dolor del apóstol se convierte en corona para la iglesia. Luego, revela el corazón del capítulo: me fue dada por gracia la administración del misterio que desde los siglos estuvo oculto en Dios. Aquí entra el concepto central de Efesios 3. El misterio. En la Biblia, un misterio no es algo confuso o imposible de entender. Es una verdad que Dios guardó en secreto durante generaciones y que ahora, en el tiempo perfecto, decide revelar.
¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Detengámonos aquí porque esto es explosivo. Durante siglos, el pueblo de Israel era el depositario exclusivo de las promesas de Dios. La alianza con Abraham, la ley en el Sinaí, el templo, los profetas, los gentiles, es decir, todos los no judíos, estaban excluidos. Eran considerados lejanos, sin ciudadanía en el reino de Dios, sin esperanza, sin pacto. Pero ahora, en Cristo, todo cambió radicalmente. Los gentiles no son invitados de segunda clase, son coherederos. Comparten la misma herencia plena, son miembros del mismo cuerpo, no partes separadas, sino integrados orgánicamente en la Iglesia, y son copartícipes de la promesa de vida eterna, del Espíritu Santo, de la gloria futura. Todo esto no por méritos propios, sino por medio del Evangelio. Un solo Evangelio une a judíos y gentiles en un solo pueblo nuevo. Pablo se maravilla de su propio rol en esto. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia, anunciar a los gentiles las riquezas insondables de Cristo. Él se autodenomina el menor, recordando su pasado como perseguidor de la Iglesia. Sin embargo, Dios lo eligió precisamente a él, el improbable candidato, para ser el mensajero principal de esta revelación. Eso nos enseña algo profundo. Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos. Tu pasado no descalifica, tu entrega sí califica. Y no solo anuncia riquezas insondables. La palabra insondables significa sin fondo, inescrutables, infinitas. No importa cuánto explores el amor de Cristo, siempre hay más profundidad. No importa cuánto profundices en su gracia, nunca llegas al límite. Es un océano sin orillas. Pablo explica el propósito cósmico de todo esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Escucha bien, la Iglesia no es solo un grupo de personas salvadas que se reúnen los domingos. La Iglesia es la vitrina de exhibición de la sabiduría de Dios ante el universo espiritual. Los ángeles buenos y los poderes caídos observan cómo Dios, en Cristo, une lo que estaba dividido, reconcilia lo irreconciliable y crea belleza de lo roto. Cuando judíos y gentiles se abrazan como hermanos, cuando perdonan, cuando sirven juntos, cuando adoran unidos, están declarando a las fuerzas espirituales: miren lo que Dios puede hacer. La unidad de la Iglesia es una declaración de guerra victoriosa contra la división que Satanás siempre ha promovido. Cada acto de amor fraternal es un golpe al reino de las tinieblas. Por eso Pablo no pierde el ánimo. Sus aflicciones son ligeras comparadas con la gloria que se revela. Y entonces pasa a la oración más sublime de toda la carta. Se arrodilla, postura de humildad total, y ora por los efesios. Fíjate en cada petición porque son dinamita espiritual. Primero, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No pide fuerza externa, sino interna. El poder del espíritu no es para impresionar a otros. Es para sostenerte cuando nadie ve, cuando la batalla es en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones secretas. Segundo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, no que venga de visita, que haga morada permanente. Cristo viviendo en ti cambia todo, tus deseos, tus prioridades, tus reacciones. Tercero, que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pablo usa dimensiones para describir el amor de Cristo. Anchura abarca a todos sin excepciones. Longitud dura para siempre sin fin. Altura eleva por encima de cualquier circunstancia. Profundidad llega hasta lo más bajo, hasta donde nadie más llega. Este amor es multidimensional, infinito, imposible de medir completamente. Cuarto, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquí hay una paradoja hermosa. Conocer algo que sobrepasa el conocimiento. No es un conocimiento intelectual, es experiencial, íntimo, transformador. Cuanto más lo conoces, más te das cuenta de que apenas has comenzado. Imagina descubrir que antes de crear el universo, Dios ya te había elegido para ser su hijo, lleno de bendiciones que ni el dinero ni el poder pueden comprar. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo revela el plan eterno de Dios para tu vida y para la Iglesia. Una identidad poderosa en Cristo, una unidad que rompe barreras, una vida transformada y una victoria espiritual que derrota cualquier oscuridad. Quédate hasta el final porque lo que vas a aprender hoy cambiará cómo ves tu fe para siempre. Comencemos. Capítulo 1. Bendecidos con toda bendición espiritual. El libro de Efesios
arranca con una explosión de alabanza que quita el aliento. Pablo está en prisión, encadenado por predicar el Evangelio, pero en lugar de quejarse o pedir compasión, su corazón rebosa de adoración. Escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Detente un segundo y repite eso en tu mente. Toda bendición espiritual. No algunas, no las básicas, no las que alcanzan solo para sobrevivir. Toda. Eso incluye paz en medio de la tormenta, gozo que no depende de las circunstancias, sabiduría para tomar decisiones difíciles, poder para vencer tentaciones, amor que fluye naturalmente hacia los demás y una identidad que nadie te puede quitar. Estas bendiciones no son promesas futuras que esperas recibir algún día. Están ya depositadas en tu cuenta espiritual, en los lugares celestiales, esa realidad invisible pero más real que el mundo físico, donde Cristo reina supremo. Pablo no está exagerando. Él explica el fundamento de todo esto. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Imagina la escena. No había océanos, no había montañas, no había humanidad, y sin embargo Dios te miró a ti específicamente. Te vio en tu peor momento y en tu mejor potencial y dijo: «Esta persona será mía». No fue por algo bueno que viste en ti porque aún no existías. Fue por su amor soberano y por el placer de su voluntad. Él te predestinó para ser santo e irreprensible delante de Él, en amor. Esta verdad es liberadora. Muchas personas viven atormentadas pensando que Dios las acepta a medias, que si fallan mucho Él, las rechazará. Pero Efesios 1 declara lo contrario. Tu elección no depende de tu desempeño, depende de su gracia eterna. Y esa elección tiene un propósito claro: que seas conformado a la imagen de su Hijo. Dios no te quiere como copia barata, te quiere como reflejo vivo de Jesús, en tu carácter, en tus decisiones, en tus relaciones. Luego viene la adopción. En el mundo romano, adoptar a alguien significaba darle todos los derechos de un hijo biológico: herencia completa, nombre, autoridad. Pablo dice que fuimos adoptados por medio de Jesucristo para Él mismo. No eres un invitado temporal en la casa de Dios. Eres hijo legítimo con acceso total al Padre. Cuando oras, no hablas con un juez distante, hablas con Abba Padre. Esa intimidad cambia todo, tus miedos se disuelven, tu seguridad crece, tu oración se vuelve audaz. La redención sigue en la lista. Somos redimidos por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención evoca un mercado de esclavos. Alguien pagaba un precio altísimo para liberar a un cautivo. Jesús pagó con su vida, no con oro ni plata corruptible, sino con su sangre preciosa. Ese pago no fue escaso, fue según las riquezas infinitas de su gracia. Por eso puedes decir con confianza: estoy libre, mi pasado no me define, mi deuda está cancelada por completo. En los versículos 11 a 14, Pablo habla de la herencia y del Espíritu Santo. Fuimos hechos herederos en Cristo, y como garantía, Dios nos dio el Espíritu Santo, el sello de propiedad y las arras, es decir, el anticipo de lo que vendrá. Cuando sientes esa convicción interna, esa paz inexplicable, ese deseo de leer la palabra o de adorar, es el Espíritu recordándote: eres de Dios, nadie te arrebatará de su mano. Finalmente, Pablo cierra el capítulo con una oración explosiva. Pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos del corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder no es cualquier fuerza, es el mismo que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué declaración tan poderosa! Tú formas parte del cuerpo de un Cristo que tiene autoridad absoluta sobre todo lo creado. Ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna fuerza espiritual oscura está por encima de Él. Y como Él es la cabeza, tú estás conectado directamente a esa autoridad y plenitud. Efesios 1 no es solo teología elevada, es combustible para tu fe diaria. Cuando te sientas insignificante, recuerda: fuiste elegido antes del tiempo. Cuando dudes del perdón, recuerda: fuiste redimido con sangre infinita. Cuando necesites fuerza, recuerda el poder que resucitó a Jesús. Vive en ti. Cuando te sientas solo, recuerda: formas parte del cuerpo de Cristo, lleno de su plenitud. Este capítulo te grita una verdad transformadora.
En Cristo no te falta nada. Estás bendecido con toda bendición espiritual. Vive desde esa posición elevada, no desde tus limitaciones terrenales, porque la realidad espiritual es la que define quién eres realmente. ¡Qué arranque tan glorioso! Efesios 1 nos muestra quiénes somos en Cristo, elegidos desde la eternidad, adoptados con plenos derechos, redimidos a precio altísimo, sellados por el Espíritu, herederos de una herencia incorruptible y miembros vivos del cuerpo de un Salvador victorioso sobre todo. ¿Te das cuenta del poder que ya tienes en Cristo? Si esto te está encendiendo el espíritu, suscríbete ya a Dios te espera para seguir descubriendo estas verdades que nadie te cuenta. Dale like si estás de acuerdo y comenta abajo qué bendición te impactó más. Capítulo 2. De muertos a vivificados, de separados a unidos. Pablo no pierde tiempo, arranca el capítulo 2 con una descripción cruda y realista de nuestra condición antes de Cristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. No dice enfermos, no dice heridos, no dice en problemas, dice muertos, espiritualmente muertos, sin vida, sin capacidad de respuesta hacia Dios, sin posibilidad de acercarnos por nosotros mismos. Imagínate un cadáver en una morgue. No importa cuánto le hables, cuánto lo sacudas o cuánto le ofrezcas, no responde. Así éramos nosotros. Nuestros delitos y pecados no eran solo errores ocasionales, eran la causa de nuestra muerte espiritual. Y Pablo lo agrava. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay tres fuerzas que nos dominaban. El mundo, su sistema de valores vacío, la carne, nuestra naturaleza caída, y el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos de un triple poder maligno. Vivíamos según los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero entonces llega el giro más poderoso de toda la Biblia. Pero Dios, esas dos palabras cambian todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjate en el orden. Primero misericordia, luego amor inmenso, y después la acción soberana de Dios. No esperó a que estuviéramos medio vivos o un poquito arrepentidos. Actuó cuando éramos cadáveres espirituales, nos vivificó juntamente con Cristo. Cuando, en el momento en que Cristo resucitó, tu nueva vida no es un agregado, es la misma resurrección de Jesús aplicada a ti. Estás sentado con Él en los lugares celestiales. No estarás sentado algún día. Ya estás allí en posición espiritual. Y todo esto repite Pablo 2 veces en pocos versículos. Por gracia, sois salvos, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es un salario que ganas, es un regalo que recibes. Si fuera por obras, tendríamos algo de qué jactarnos, pero Dios eliminó cualquier posibilidad de orgullo humano. Somos hechura suya, poema suyo, obra maestra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay una verdad liberadora. Las buenas obras no te salvan, te siguen a la salvación. Dios ya las preparó. No tienes que inventar tu propósito, solo tienes que caminar en lo que Él ya trazó para ti. Eso quita presión y añade emoción. Cada día es una aventura de descubrir las obras que Dios preparó específicamente para tu vida. Ahora Pablo se dirige directamente a los gentiles y a nosotros hoy, que en su mayoría somos gentiles. Por tanto, acordaos, recuerden su pasado, no para condenarlos, sino para magnificar la gracia. En otro tiempo erais gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Estabais separados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa frase duele, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagina vivir sin ninguna promesa divina, sin un pacto que te incluya, sin expectativa de futuro eterno. Así vivían miles de millones antes de Cristo, y así viven hoy millones que no conocen al Señor. Pero el contraste es brutal. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús no solo limpia, acerca, derriba distancias imposibles, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el templo de Jerusalén, había una pared física que separaba el atrio de los gentiles del resto. Nadie podía cruzarla bajo pena de muerte. Esa pared simbolizaba la enemistad entre judíos y gentiles. Cristo no solo predicó paz, la hizo realidad, abolió en su carne las enemistades
la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate, no fusionó dos culturas en una sola, creó algo completamente nuevo, un nuevo hombre, una nueva humanidad. La cruz no solo perdonó pecados, destruyó divisiones raciales, culturales y religiosas que parecían eternas, y mediante la cruz reconcilió a ambos con Dios, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Resultado, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Piensa en eso, ciudadano del reino de Dios, con pasaporte eterno, miembro de la familia con derechos de hijo, no un invitado temporal, parte integral. Y la imagen final es majestuosa, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no es un edificio de ladrillos, es un templo vivo, creciendo donde Dios habita por su Espíritu. Tú eres piedra viva en ese templo. Cada creyente aporta algo único al crecimiento. No hay piezas sobrantes. Todos somos necesarios. ¡Qué transformación tan radical! De muertos a vivificados y sentados con Cristo, de lejanos y sin esperanza a cercanos, reconciliados y parte de una familia eterna, de separados por barreras insalvables a unidos en un solo cuerpo nuevo. Efesios 2 nos grita con fuerza: la gracia de Dios no solo rescata individuos aislados, destruye divisiones, crea unidad sobrenatural y construye una nueva humanidad centrada en Cristo. Hoy, en un mundo lleno de polarización, racismo, divisiones políticas y culturales, este mensaje es dinamita. La iglesia debe ser el lugar donde se ve primero la reconciliación que Cristo logró. Si no vivimos esta unidad, estamos negando la obra de la cruz. Pero si la abrazamos, mostramos al mundo que el Evangelio realmente cambia todo. Te impacta darte cuenta de que ya no estás muerto sino vivo con poder resurrección, que las barreras que antes te separaban ya fueron derribadas. Quédate con esto. En Cristo no solo tienes salvación personal, tienes pertenencia a algo mucho más grande, la familia de Dios, el templo del Espíritu, la nueva humanidad. Vive hoy desde esa realidad poderosa. Si este tema de las bendiciones eternas en Cristo ya te está impactando, suscríbete ahora al canal Dios te espera para no perderte más revelaciones que transforman vidas. Dale like y activa la campanita. Capítulo 3. El misterio revelado y la oración por fortaleza. Pablo inicia este capítulo con una declaración que nos deja sin aliento: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por causa de vosotros los gentiles. Imagina la escena: un hombre encadenado en una cárcel romana, no por crímenes comunes, sino por proclamar un mensaje que transforma al mundo entero. Él no dice prisionero de Roma, ni prisionero de los judíos, dice prisionero de Cristo Jesús. Esa prisión no es una derrota, es parte de su misión divina. Cada cadena que lleva es un recordatorio de que su vida pertenece completamente al Señor, y esa entrega total lo impulsa a hablar con aún más autoridad. Por esta razón, continúa: pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo convierte el sufrimiento en privilegio. Sus cadenas no son una vergüenza para los efesios, son la prueba viviente de que el Evangelio vale todo. Cuando alguien sufre por defender una verdad, esa verdad se vuelve más creíble, más poderosa. Los efesios podrían haber pensado: si Pablo está preso por esto, tal vez sea peligroso creerlo. Pero él les dice lo contrario: mis tribulaciones son para vuestra gloria. ¿Qué giro? El dolor del apóstol se convierte en corona para la iglesia. Luego, revela el corazón del capítulo: me fue dada por gracia la administración del misterio que desde los siglos estuvo oculto en Dios. Aquí entra el concepto central de Efesios 3. El misterio. En la Biblia, un misterio no es algo confuso o imposible de entender. Es una verdad que Dios guardó en secreto durante generaciones y que ahora, en el tiempo perfecto, decide revelar. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Detengámonos aquí, porque esto es explosivo. Durante siglos, el pueblo de Israel era el depositario exclusivo de las promesas de Dios. La alianza con Abraham, la ley en el Sinaí, el templo, los profetas, los gentiles, es decir, todos los no judíos, estaban excluidos. Eran considerados lejanos, sin ciudadanía en el reino de Dios, sin esperanza, sin pacto. Pero ahora, en Cristo, todo cambió radicalmente. Los gentiles no son invitados de segunda clase.
son coherederos. Comparten la misma herencia plena, son miembros del mismo cuerpo, no partes separadas, sino integrados orgánicamente en la Iglesia, y son copartícipes de la promesa de vida eterna, del Espíritu Santo, de la gloria futura. Todo esto no por méritos propios, sino por medio del Evangelio. Un solo Evangelio une a judíos y gentiles en un solo pueblo nuevo. Pablo se maravilla de su propio rol en esto. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia, anunciar a los gentiles las riquezas insondables de Cristo. Él se autodenomina el menor, recordando su pasado como perseguidor de la Iglesia. Sin embargo, Dios lo eligió precisamente a él, el improbable candidato, para ser el mensajero principal de esta revelación. Eso nos enseña algo profundo. Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos. Tu pasado no descalifica, tu entrega sí califica. Y no solo anuncia riquezas insondables. La palabra insondables significa sin fondo, inescrutables, infinitas. No importa cuánto explores el amor de Cristo, siempre hay más profundidad. No importa cuánto profundices en su gracia, nunca llegas al límite. Es un océano sin orillas. Pablo explica el propósito cósmico de todo esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Escucha bien. La Iglesia no es solo un grupo de personas salvadas que se reúnen los domingos. La Iglesia es la vitrina de exhibición de la sabiduría de Dios ante el universo espiritual. Los ángeles buenos y los poderes caídos observan cómo Dios, en Cristo, une lo que estaba dividido, reconcilia lo irreconciliable y crea belleza de lo roto. Cuando judíos y gentiles se abrazan como hermanos, cuando perdonan, cuando sirven juntos, cuando adoran unidos, están declarando a las fuerzas espirituales, miren lo que Dios puede hacer. La unidad de la Iglesia es una declaración de guerra victoriosa contra la división que Satanás siempre ha promovido. Cada acto de amor fraternal es un golpe al reino de las tinieblas. Por eso Pablo no pierde el ánimo. Sus aflicciones son ligeras comparadas con la gloria que se revela. Y entonces pasa a la oración más sublime de toda la carta. Se arrodilla, postura de humildad total, y ora por los efesios. Fíjate en cada petición porque son dinamita espiritual. Primero, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No pide fuerza externa, sino interna. El poder del espíritu no es para impresionar a otros. Es para sostenerte cuando nadie ve, cuando la batalla es en tu mente, en tu corazón, en tus decisiones secretas. Segundo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, no que venga de visita, que haga morada permanente. Cristo viviendo en ti cambia todo, tus deseos, tus prioridades, tus reacciones. Tercero, que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pablo usa dimensiones para describir el amor de Cristo. Anchura abarca a todos sin excepciones. Longitud dura para siempre sin fin. Altura eleva por encima de cualquier circunstancia. Profundidad llega hasta lo más bajo, hasta donde nadie más llega. Este amor es multidimensional, infinito, imposible de medir completamente. Cuarto, conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Aquí hay una paradoja hermosa. Conocer algo que sobrepasa el conocimiento. No es un conocimiento intelectual. Es experiencial, íntimo, transformador. Cuanto más lo conoces, más te das cuenta de que apenas has comenzado.